Bueno, eskerrik asko etortzeagatik, eta bueno, gaur aurkezten dugun liburuak Albertaniarentzako esan nahi berezia dauka, hain zuzen ere gure astiro sailaren barruan hildo berri bat irekitzen du, serie negra deitu dugu, eta konturatzen naiz euskaraz ari naizela, eta liburua gaztelaniazkoa denez, gaztelaniaz egin beharko dudala aurkezpena. Marcatu, despistes varios. Decía que Albertania inaugura abre con este libro, con La vida es un tango, Gari, de Urko Mancisidor, una nueva serie, no propiamente una colección, sino una nueva serie dentro de la colección Astiro, lo que hemos dado a llamar serie negra. ¿Y por qué no hemos hecho una colección? ¿Por qué no hemos hecho una colección específica de novela negra o de negra y criminal, como se viene llamando últimamente? Por una razón casi vocacional en la propia filosofía de Albertania. Albertania no es demasiado dada a clasificar sus libros de manera muy estricta por género. Es decir, Astiro es una colección de narrativa en la cual hemos dado cabida a lo largo de 30 años a muchos tipos de novelas y de narrativa breve, unas más marcadamente de género, otras más estándar, y entonces siempre nos hemos resistido a dar a esa política, digamos, de género puro que otros editores vienen cultivando, por supuesto, con éxito y con mucha tradición. Hay otros editores, como por ejemplo, el caso más claro que tengo ahora en la memoria, pues es Tusquets, que tiene un catálogo muy amplio de novela negra y lo tiene integrado dentro de sus colecciones normales. Nosotros un poco estamos en esa vía. Por eso no hemos optado por una colección de novela negra propiamente dicha. Esto quiere decir que La vida es un tango, Gari no es la primera novela de este género que publicamos, pero sí es la primera novela que defiende o propugna una mirada al género negro con la cual Albertania se identifica muy resueltamente. Una de las características históricas del género negro ha sido, desde sus orígenes, la de ofrecer una mirada transversal, distinta a la sociedad y a los personajes que dan cuerpo a la peripecia de la novela, ¿no? Es decir, no se trata solo de contar una historia, se trata de contar una historia que sucede en un lugar con unos condicionantes sociológicos determinados y le sucede a unas personas con unos condicionantes personales determinados. Con lo cual es vocación muy antigua y muy arraigada en la novela negra lo que podríamos llamar la crónica social. La vida es un tango, Gari tiene de eso, aunque yo diría que más bien dirige la mirada hacia la esfera personal, particular de los protagonistas. Es más bien una novela de protagonistas, de personajes, una novela de personajes. Veremos en el texto evolucionar a los distintos personajes de maneras diferentes, en contextos diferentes, enfrentarse a situaciones límites en algunos casos, madurar, volver hacia atrás. Vamos a ver cómo se hace y se deshace una familia. Vamos a ver cómo en el conjunto de una sociedad compiten entre sí los encargados, digamos, de mantener o de velar por el orden público. Vamos a ver cómo en los paisajes cotidianos de nuestra vida de todos los días suceden cosas a las que el 99% de los seres humanos somos absolutamente ciegos.
pero que suceden delante de nosotros. Y vamos a ver, digamos, Urco nos trae ese submundo que no está muy hondo, sino que está muy arriba, muy cerca de la superficie, y que casi podríamos tocar moviendo un poquito el agua, ¿no? Lo sorprendente de esta novela es que sea una primera novela. Uno lee esta novela y fue la sorpresa que nosotros tuvimos como editores cuando leímos este material. Decimos, hombre, Dios, esto... Y empezamos a mirar un poquito, claro, se trastea un poquito a ver quién es este hombre. Y, bueno, es la primera novela, puede ser. ¿Por qué esa sorpresa? La trama es muy compleja, a veces es endiablada, y hace falta una madurez que no es propia de un autor novel para tejer esa trama con esa finura con que lo hace Urco. Eso por un lado. Y luego, por otra parte, suele haber también en algunos autores noveles suele haber una falta de sintonía entre la trama, la historia que se quiere contar y el lenguaje que se elige para ella. En este caso, sin embargo, hay un gran equilibrio. Es decir, es un lenguaje que no recurre al tópico, digamos, lumpen o barrio bajero o serie B de los mundos que retrata, sino que lo da con naturalidad. Es un lenguaje, sobre todo natural, que se agradece mucho a la hora de leer, porque no olvidemos que estamos en una historia que se va por encima de las 400 páginas. Es decir, hay que leer muchas líneas, muchas palabras y mantener el interés, y Urco lo consigue. Es una prosa ágil y eficaz la que pone en juego Urco, y yo creo que eso es un poco lo que yo debería decir sin hacer ni spoiler y sin romper nada más. Y bueno, desearos a todos que disfrutéis de la lectura. Y os dejo con Urco, que entrará en detalles sobre su proceso de creación y sobre su obra. Bueno, pues es que ricasco, Jorge, y bueno, pues a los que habéis venido. Voy a repetir algunas de las cosas que ha dicho Jorge y no lo teníamos preparado, ni yo sabía lo que él había preparado, ni él lo que yo. Pero bueno, pues me alegro que algunas cosas coincidamos. La vida es un tango, Gari, es una novela que nace de casualidad. Y si tengo que ser sincero, nació como un pasatiempo personal, sin ninguna, no voy a decir ambición de publicarla, ni siquiera ninguna seguridad de que la iba a terminar. Empecé a escribirla porque me apeteció, de la manera que me apeteció, y de una manera muy lúdica. Creo que eso es una cosa que se percibe, ¿no? Que decías tú que es una novela ágil. Bueno, no voy a decir si es una novela ágil o no, pero desde luego sí que lo he pretendido. No era un proyecto planificado en el sentido de que, bueno, llevaba muchos años pensando que igual algún día debería escribir algo, pero no lo planifiqué en el sentido de elegí un tema, elegí un género, elegí una historia, la desarrollé, sino que una noche me puse a escribir y cuando terminé el primer capítulo, entonces ya sí, tenía clara el 90% de la historia en mi cabeza y ahí sí, ahí ya me paré, planifiqué, creé la estructura de la novela, las tramas. Un ingeniero siempre es un ingeniero. Efectivamente. Y bueno, pues ya entonces sí hice una estructura y entonces ya a posteriori me puse a escribir el resto de capítulos. La historia es muy simple en su inicio, está en la sinopsis y no desvelo nada, no hago ningún spoiler. Gary, que es un tío de lo más normal, pues se encuentra con un fardo de droga mientras nada. Y aprovecha la ocasión para traficar. Esta decisión, ¿no? este echarse para adelante, pues le enfrenta con la mayor organización criminal o de narcotráfico de Vizcaya, que bueno, está comandada por otro personaje, Corso,
y que es la que domina el territorio y el narcotráfico en Vizcaya. ¿Qué le sucede? Que Gary es un completo amateur. Gary no tiene ni idea de nada de este mundo. Entonces se asocia con la única persona que conoce que está medio involucrada en este mundo, que es su cuñado Unai, que es un traficante, un trapicherillo de poca monta, ¿no?, que se suele llamar. ¿Qué les sucede? Pues que no son rivales para la organización que tienen enfrente y que además es la propietaria original del Fardo. Y esta organización de repente se encuentra con que hay alguien que ellos perciben como un enemigo, como una organización que intenta robarles el territorio. Bueno, lo que sucede básicamente es que ellos agitan un avispero, del que veremos cómo salen o no salen. En paralelo se desarrolla la vida personal de Gary, sobre todo, ¿no? Un poco la de todos, pero la de Gary principalmente, con su pareja, con su mujer Isaro, y con la hija Irati, y con la hija de ambos, Isaro. Y esta familia, pues un poco obligada por las decisiones o el rumbo que toma la vida de Gary, sufre una evolución. En el camino transitan, ¿no?, como tú bien has dicho, pues todo tipo de personajes, todas las personas que yo pienso que podrían estar involucradas en este mundo. Jueces, policías, traficantes de distinto nivel, asistentes sociales y, por supuesto, los adictos, ¿no?, que son las verdaderas víctimas de todo esto. No quiero decir con eso que se trate de un ensayo, ni mucho menos, del mundo de las drogas, pero sí que, como decía Jorge, he intentado aprovechar, ¿no?, para, a pesar de que prima la acción y prima el entretenimiento en esta novela, para dar retazos y algunas claves de lo que es este mundo. ¿Vale? Me decías también que comentase un poco la escritura, el género, de dónde me venía. Yo la verdad que todos estos años que he estado pensando que algún día debería ponerme a escribir, siempre he creído que iba a escribir una novela histórica o una de fantasía o ciencia ficción. Pero resulta que me senté y me salió esto. Y bueno, pues entonces el género es... Me gustan todos los géneros, pero pues fue un poco de casualidad, porque aquella noche pues yo estaría un poco oscuro, no lo sé. Depende de qué capítulo se trate, veréis que está escrita en primera persona o en tercera. En primera persona son los capítulos que el propio Gary, desde el primer capítulo lo desvela, está escribiendo una especie de diario, o más bien memorias, desde la cárcel de Basauri. Ese es, digamos, su punto de vista de la historia, e intercalados con esos capítulos están el resto de capítulos en tercera persona, con el clásico narrador externo, que nos da el punto de vista o de lo que Gary desconoce o de las mismas situaciones, cómo lo ven otras personas que no es el propio Gary. Novela negra ambientada en Urdaibai, más de una pensará, ¿no? Esto yo ya lo he visto. Pues sí, es verdad que es un género que está de moda y es una ubicación que también está de moda. Pero creo que mi novela tiene otras particularidades. No es una novela propiamente de misterio, es más de, tú decías, ¿no?, criminal. Sí, no es el clásico enigma de se ha sucedido un asesinato, quién habrá sido el asesino, y vamos desvelando, ¿no?, esa trama o liando al lector. No, yo creo que es otro nicho, otro tipo de novela. Y luego, ¿por qué Urdaibai? Pues porque soy de allí y porque he vivido allí toda mi vida y yo quería dotar esta novela de verosimilitud. Quería que... La historia es 100% ficción, pero yo creería que si alguien la leía algún día, pensase, joder, esto podía haber pasado. Y para eso tenía que conocer muy bien el entorno, tenía que conocer los pueblos donde sucede. Igual en el futuro, en otra novela no, pero desde luego en mi primera novela sí que necesitaba esa cercanía. Entonces, digamos que la parte de Urdaibai es que era obligada para mí. Decía que quiero que el lector piense que la historia podía haber sucedido. Porque yo como lector
disfruto de todo tipo de novelas, pero generalmente huyo o ya no me terminan de convencer tanto las novelas que acaban siendo una concatenación de casualidades, ¿no? Cuando todo sucede por una casualidad y de repente voy a un sitio y casualidad pasa algo, y voy a otro sitio y el personaje a otro sitio y casualidad pasa algo, me puedo creer una o dos casualidades en una novela, pero creo que los distintos sucesos narrados en una novela tienen que tener una secuencia lógica, al menos si están retratando la vida real. Evidentemente, si es una novela de fantasía, pues bueno, pues anchas Castilla, ¿no? Como se suele decir. Y el recurso de Gary escribiendo sus memorias lo pensé precisamente para fortalecer esa óptica, ¿no? Esa sensación de realidad, ¿no? De que el lector diga, joder, me he encontrado un cuaderno de un tío que ha escrito hace unos pocos años lo que le pasó. ¿Qué trato de contar? Me decías, ¿no? Hace unos días cuando quedamos para hoy. Pues me pareció la pregunta más difícil, porque al principio, pues como he dicho, ¿no? Es que tampoco quería, no sé si quería contar algo. Decía la semana pasada Josu Penades aquí mismo, ¿no? Presentando su novela Egarria, y lo voy a leer, que la literatura nos da la oportunidad de conocernos a nosotros mismos y también a los demás, de entendernos a nosotros mismos y el mundo. Bueno, pues igual por eso, ¿no? Porque a pesar de nacer como un pasatiempo, pues he querido describir o he querido plasmar aquí esas realidades incómodas que tú hacías mención antes. Decías que el 99% de las personas no vemos algo que está muy, muy, muy delante de nuestros ojos. Coincido plenamente. Toco varios de esos temas, ¿no? El machismo, desde los machismos más sutiles, más del día a día, los que todos cometemos, ¿no? Y ahí sí que lo digo en primera persona, hasta los más sangrantes. El abuso de poder, ¿no? Hacía esto alguna mención. Y aprovecho para lanzar alguna pregunta en la novela, ¿no? ¿Qué hacemos con los adictos? ¿Qué hacemos con los pequeños delincuentes, que además en un alto porcentaje son la misma persona? ¿Qué tipo de sistema penal o sistema judicial tenemos? Mi opinión es que es vengativo, pero vengativo además, un vengativo de abusón de patio de colegio, ¿no? Donde nos cebamos con este tipo de gente que no dejan de ser gran parte de ellos enfermos, y luego, no sé, ante verdaderos crímenes, ante verdaderos abusos de poder, ¿no? que algunos se describen aquí, eso es la ley del embudo, ¿no? Que se dice. Son preguntas que quería lanzar. Bueno, pues entonces he querido dotar esta novela de más aristas de las que en un principio, ¿no? Si se lee la sinopsis, parecen. Y luego me aprovecho para desarrollar una duda que me carcome, ¿no? Desde hace muchos años. ¿Qué mueve a estas personas? Y no me refiero a los adictos, ¿eh? Una persona que tiene una adicción, está claro lo que le mueve. Tiene que sobrevivir con esto que le está pasando. Me refiero a los traficantes. ¿Qué clase de mundo interior, qué clase de reflexión les lleva a soltar un veneno terrible que destroza vidas, que mata gente? Y siempre he pensado, ¿pero esto por qué? ¿Por dinero? ¿Por algo tan triste como el dinero? Me parece que no, que es quedarnos en la superficie. Sigo sin saber por qué lo hacen, evidentemente, pero bueno, pero sí he querido, no sé, dar otros matices, otras claves. Porque además, si es solo el dinero, si es algo tan sencillo, entonces cualquiera puede caer en ello, porque esta sociedad está totalmente corrompida por el dinero. Entonces, si se nos presenta la oportunidad, cualquiera de nosotros, los que estamos aquí, podemos caer aquí. Gary puede caer en esto. Es verosímil que Gary se encuentre un fardo y diga, a por ello. No lo sé si es verosímil o no, pero me parece que en más casos de los que pensaríamos, pues igual sí que más de uno aprovecharía la oportunidad. Decía, ¿no?, que uno de los temas centrales es el machismo. Este es el mayor cambio que hice, ¿no? Decía que después del primer día ya sí me hice la estructura de la novela. Este es el mayor cambio que hice en la novela, ya cuando estaba bien avanzada.
Originalmente yo había asignado el género masculino a todos los personajes principales de la novela. Me di cuenta de ello, era consciente de que los personajes femeninos que había, los pocos, eran personajes totalmente secundarios. Y hice, pues en otro de esos micromachismos que todos hacemos, me encogí de hombros y dije, bueno, es que el mundo del narcotráfico es así, ¿no? Es muy masculino, hay mucha testosterona. Y dije, bueno, yo sigo así. Pero la persona que a medida que yo iba escribiendo, iba leyendo la novela, sin haberlo comentado, me dijo lo mismo. ¿Y no piensas que aquí hay mucho chico y poca chica? Y entonces ya pensé, ¿no? Decías antes de los ingenieros, pensé, si uno bueno, pero ya si el 100% de las personas que están leyendo esto opinan lo mismo, aquí ya hay una pauta. Y pensé, bueno, hay que darle la vuelta. Y dije, bueno, hagamos de esta debilidad una virtud. Y entonces metí la componente del machismo, ¿no? que sufre sobre todo Irati, ¿no? que es la otra personaje, ¿no? Ahí también decidí pasar de un personaje central en la novela, que era Gary, a un protagonismo más compartido, que va evolucionando a lo largo de la novela, con Irati. Y quería que se fuese empoderando, como yo he visto en muchas mujeres a lo largo de estos años de mi vida, que por suerte han ido cambiando, han ido evolucionando y han ido empoderándose. Y dije, bueno, pues que Irati haga ese tránsito también y que se enfrente o intente enfrentarse a esto que le está pasando. Dejo al lector y a la lectora que descubra, ¿no? Si lo consigue, si no lo consigue o qué es lo que le pasa. Pero si tuviese que elegir un tema acerca del que gira realmente la novela, para mí es el egoísmo. El egoísmo en sus diferentes manifestaciones, desde una persona como Gary, que no ha terminado de superar el narcisismo de la adolescencia, ¿no? Con el famoso síndrome de Peter Pan que tanto afecta, ¿no? a los hombres de mi generación, hasta el egoísmo que decía antes, ¿no? de los narcotraficantes, ¿no? que dicen, yo suelto este veneno y el que quiera que lo haga, ¿no? Casi como si fuese una empresa, ¿no? Yo tengo mi producto y el consumidor que haga lo que quiera. Yo no obligo a nadie a consumir mi producto. O el egoísmo del asesino, ¿no? Que con toda ya la pérdida total de escrúpulos, bueno, con tal de satisfacer sus necesidades o sus ambiciones, ¿no? Que es capaz de todo. Decía una de las primeras personas que leyó el primer borrador, antes de enviároslo, me dijo, Urco, esta novela es un western moderno. Creo que igual tiene más razón de la que pensaba. No en el sentido del desarrollo de la historia, que sí tiene de ese género, sino porque el vaquero, ¿no? El vaquero de los westerns para mí encarna lo peor de la cultura norteamericana, ¿no? Que es ese egoísmo, ese yo exacerbado, ¿no? Esa supeditación del nosotros frente al yo, y además lo justifican filosóficamente en nombre de la libertad individual, ¿no? Como no me gustan las normas que tenemos o no me siento totalmente realizado, yo me creo mi propio código moral. Y si tengo que robar las tierras a unos nativos o matar o hacer lo que sea, bueno, está justificado porque la libertad individual lo justifica todo. Yo creo que eso es lo que les pasa a muchos de los personajes de esta novela, y no solo los narcotraficantes, que creo que son realmente unos profundos egoístas, ¿no? Y eso es un poco lo que yo creo que es el tema central realmente de la novela. Y todo ello, ¿no? Como decía, y como no tenía ninguna ambición más allá de entretenerme y pasármelo bien y crear una historia en mi cabeza, pues todo ello dándole un poco de ritmo y haciendo una historia como a mí me hubiese gustado leerla. Y nada más. Hay un tema que ronda un poco en algunas partes de tu reflexión y es el propio personaje central, ¿no? El propio Gary. Gary, para algunos lectores, este hombre es un pipiolo. Es un pipiolo, no sabe lo que... Pero es un pipiolo que, primero, que va a despertar muy pronto a la realidad
pero es que además es un pipiolo de alguna manera culpable, tan culpable como son muchos de esos, entre comillas, pipiolos que entran en historias que les desbordan, ¿no? Es decir, porque la ambición de Gary no es traficar con drogas, sino ser un triatleta que se pueda comprar los mejores equipos para ejercer su afición. Y fíjate tú que está avisado, porque esta es una sociedad que en la que circulación sobre el tema del consumo y tráfico de drogas, o sea, circula esa información, y circula, incluso tiene géneros propios de películas y de libros y demás. Por tanto, hay una ignorancia casi interesada, ¿no? Es decir, yo he creído ver en Gary un paradigma de una parte de los hombres de nuestra sociedad de cierta edad, que ante la crisis que la propia existencia les plantea de cambio de edad, de cambio de estatus, reaccionan de una manera completamente inmadura, ¿no? Totalmente. No podría decirlo mejor, sí. O sea, él es un niño, no ha terminado de superar la adolescencia. Él cree que va a coger el fardo de droga de alguien, que ya puede presuponer que es alguien peligroso, que va a vender esa droga, que va a salir de rositas, que no le va a pasar nada. Es un crío, pero un crío puede estar... se puede perdonar, ¿no? Que no tengas esa visión, ¿no?, de las consecuencias de tus actos, pero en un tío de 40 años... Pues ya igual, o de 38 creo que tiene, ¿no? Cuando se producen los hechos, no es perdonable. No, sí, es un pipiolo. Hay una historia de amor dentro del libro, una historia de amor fuerte y que yo creo que al lector le va a interesar. Y conste que a menudo en este tipo de género esas historias suelen resultar molestas, porque a veces parece como que desvían la atención. Sin embargo, aquí la historia de amor es potente, pero es una historia de amor de batalla, de amor de trinchera, es decir, no es un amor, no tiene ese velo romántico, no tiene en absoluto velo romántico, precisamente incluso yo hablaría de la reconstrucción del amor, ¿no? Sí, no, coincido contigo, ¿no? Que a veces en una novela meter con calzador una historia de amor donde además muchas veces parece que el protagonista, que además generalmente es un hombre, se tiene que llevar de calle a la chica de la novela. No sé, igual hace 30 o 40 años pues eso funcionaba mejor, pero yo creo que ahora no es realista. Si hay una historia de amor, Gary yo creo que está más enamorado de sí mismo que de nadie, sí. Pero Irati está muy enamorada de él, y lo que tú dices, ¿no? Pues hay batalla, hay trinchera y bueno, no voy a desvelar más, pero sí, pues no es una historia fácil, como creo que no son la mayoría de historias en la vida real. No, pero sobre todo es una historia que palpita por muchos sitios distintos. Entonces eso mantiene el interés. Insisto, no es fácil mantener el interés, porque la peripecia no es exagerada tampoco. Es decir, la historia no se ramifica es una historia que sigue un canal y que va tirando de ese canal. Todos los afluentes que convergen son los propios del canal, no se hacen saltos con lo cual mantener el interés del lector, como lo mantiene esta novela durante esta distancia, es todo un logro, y además mantenerlo no con intriga, porque sí es verdad que aquí por encima de la intriga está la prospección y está la interiorización, pero sí con interés, es decir, se mantiene el interés hasta el último momento. Yo te felicito porque has hecho una novela muy interesante y de la que la gente va a disfrutar mucho. Si queréis preguntarle algo, decirle algo, aparte de desearle que venda muchos libros. Bueno, pues izan lana, eskerrik asko berriz.
eta jarretuko du. Lanean, liburuaren alde. Oso ondo. Eskerrik asko.